El componente que vamos a ver hoy es el capacitor. Existen diferentes tipos de capacitores. Este es de cerámica, igual que este. Aquí vienen escritos sus valores. Este es un capacitor de tantalio. Los capacitores de cerámica y de tantalio no tienen polaridad, es decir, son como las resistencias, se pueden conectar de la forma que sea. Sin embargo, los dos de los extremos son capacitores electrolíticos. Estos sí tienen polaridad, hay que tener mucho cuidado. En la patita, en una de ellas viene la polaridad, que esto es negativo, significa que esa terminal va al voltaje negativo, a tierra, y la otra va a positivo. También tienen sus valores, por ejemplo, este es de 1000 microfaradios a 50 volts, este es de 10 microfaradios a 35 volts. Entonces, si estás utilizando un capacitor de cerámica o de tantalio, no importa la polaridad, la puedes conectar como sea. Si es un capacitor de electrolítico, sí importa la polaridad porque si lo conectas al revés, puede explotar. Estos son los capacitores que van a encontrar en la industria. Son electrolíticos, al igual que estos, tienen polaridad y aquí vienen sus valores. Por ejemplo, este es de 450 volts a 50-60 Hz y de 40 microfaradios. Un capacitor al final es un elemento electrónico que almacena energía. Por dentro almacena energía y lo hace por medio de unas placas que tienen internamente. Este es su símbolo eléctrico. En un diagrama electrónico lo vas a encontrar así, si es un capacitor de tantalio de cerámica, y si es electrolítico te va a indicar simplemente la polaridad. Esta es positiva y esta es negativa. Por ejemplo, acá en un regulador te está indicando que estos dos capacitores, estos es la terminal positiva, y estos son la terminal negativa que van a tierra. Este es un capacitor sin polaridad, no importa cómo lo coloques, ¿no? Como la resistencia, no tiene polaridad. Internamente, como les comentaba, un capacitor electrolítico, que es el que van a utilizar en la industria, tiene la terminal positiva, la terminal negativa, tiene un dieléctrico, está forrado de aluminio, tiene plástico para aislar y tiene un dieléctrico de aislamiento. El siguiente componente es el diodo. El diodo, este es su símbolo electrónico, físicamente es así. Esta franja de color gris te indica esta franja. Se compone de dos terminales, el ánodo y el cátodo. Aquí el diodo, si tú lo polarizas correctamente, es decir, de esta forma, el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, si tú lo polarizas correctamente, entonces conduce. Estos son diferentes tipos de diodos. El diodo normal, rectificador, un LED, un diodo Zener y un Schottky. El diodo, el LED, al final es realmente un diodo, es Lighting Emisor Diodo, que es un diodo emisor de luz. Todos estos, si tú lo conectas de esta forma, positivo o negativo, y lo polarizas correctamente, el diodo de esta forma conducirá. Si tú lo conectas al revés, no lo quemas, pero tampoco funciona, tampoco conduce.
Eso se puede comprobar en el LED. Si tú conectas el LED correctamente, enciende. Si lo conectas de manera incorrecta, no lo quemas, pero no enciende. ¿Cómo funciona realmente el diodo? El diodo lo vamos a utilizar para convertir la corriente alterna a corriente directa. Funciona de esta manera. Es un semiconductor. Conduce solo hacia un lado. Está fabricado con material P y con material N. Si tú lo polarizas correctamente, positivo en el ánodo y negativo en el cátodo, hay conducción, deja pasar la conducción de electrones hacia un lado y deja pasar la corriente eléctrica. Esto se vería como un circuito cerrado, es decir, deja pasar. En caso contrario, si el ánodo es negativo y el cátodo es positivo, se polariza inversamente. No se quema el componente, pero no deja pasar el flujo de electrones y se vería como un circuito abierto. Es decir, de esta forma, si está polarizado correctamente, positivo en el ánodo y negativo en el cátodo, la polaridad es correcta y hay conducción. Se ve como un circuito cerrado porque deja pasar la energía eléctrica. En caso contrario, de que si el ánodo está en negativo y el cátodo en positivo, está polarizado de manera inversa y no hay conducción de energía eléctrica. Al no haber conducción de energía eléctrica, se ve como que si fuera un circuito abierto. Es decir, si tú pones un diodo y lo polarizas correctamente, hay paso de corriente. Si lo polarizas inversamente, hay un circuito abierto. Si fuera un LED, en este caso encendería y aquí se mantendría apagado. Hay que polarizarlo correctamente para que encienda. Esto es un... bueno, continuando, el puente de diodos, estos son unos puentes de diodos que son 4 diodos de estos conformados, lo que se utiliza para rectificar la corriente alterna a corriente directa. Pueden ser redondos, rectangulares o cuadrados. En este caso, te indican, cada terminal te indica dónde va conectada la corriente alterna. En este caso, te indica que acá esto es corriente alterna y aquí es el positivo y negativo de la corriente rectificada. Aquí también te indica que la corriente alterna es en estas terminales. Acá está el positivo y en contra está el negativo. En el redondo igual. Acá en estas S significa que en esas terminales va conectada la corriente alterna y en estas terminales la corriente directa. ¿Cómo realiza esto? Internamente, estos puentes de diodos tienen 4 diodos. 2 se utilizan para pasar media onda y los otros 2 se utilizan para pasar las otras la otra media onda, la media onda negativa, para que sea todo corriente directa, es decir, todo positivo. A ver, les explico. Aquí tenemos corriente alterna, lo vimos en las primeras clases, alterna en fase, corriente alterna va alternando en fase. Lo pasamos a un transformador, que también ya les explico cómo funciona. Baja el voltaje, pasa al puente de diodos que rectifica. Dos de ellos rectifican estos semiciclos positivos y los otros 2 estos semiciclos negativos y convierten todo a corriente directa. Si le ponemos un capacitor, que también ya les expliqué que es para almacenar energía, lo que hace es que estos valles que están sin voltaje, el capacitor elimina ese rizado, ¿no?
y la corriente continua se mejora. A ver, recapitulamos. Entra la corriente alterna, los 120 volts a 60 Hz. Al pasar, este es su símbolo eléctrico, al pasar al transformador, que ya lo vimos, baja la corriente alterna, sigue siendo corriente alterna. Al pasar por el puente de diodos, rectificamos. Al rectificar, solo tenemos voltaje positivo, y al pasar al capacitor, mejoramos este voltaje, porque el capacitor, recuerden que almacena energía. Y este es el voltaje final. Esto es realmente hacer un rectificador de voltaje, hacer una fuente de voltaje. Al inicio les comentaba que todos los componentes electrónicos, el Xbox, la computadora, todos los conectamos a corriente alterna, pero inmediatamente hacen esto. Bajan el voltaje, lo rectifican y lo mejoran. Y todos los componentes electrónicos se trabajan en corriente continua, en corriente directa. Estos serían los dos componentes de esta semana. El diodo rectificador con el puente de diodos, que son 4 diodos, y el capacitor.